Recording in progress. Muy bien, pues es un gusto, muchachos, poder hablarles para esta ocasión. Y bueno, estamos a punto de hacer un repaso. Este video fue diseñado para volver a analizar el proceso de análisis o repetir el proceso de análisis de datos en R. Entonces, como están viendo, vamos a empezar por aquí en la pantalla principal de R. Entonces, en la pantalla principal de R, recuerden, cuando abrimos R, tenemos que abrir RStudio, que es la plataforma que nos permite trabajar con el software apropiadamente. RStudio, lo abrimos, nos arroja cuatro ventanas. Recordemos que si por alguna razón una de las ventanas no aparece, es decir, que aparezcan tres en vez de cuatro ventanas, simplemente la cuarta ventana es el RScript. Se van a File, New File, RScript y se abre la cuarta pantalla. En algunos casos solo aparecen de esta manera, como se ve en pantalla. Para eso nada más tienen que recorrer el tamaño de ventanas y aparecen las cuatro ventanas. Ventana uno del lado izquierdo superior es la programación. Ventana 2 es el environment, el resumen de lo que ustedes están trabajando. Ventana 3, esta de aquí, es la consola donde se observan todos los procedimientos, perdón, todos los procedimientos de codificación propios de R. Y la otra ventana es esta, la número 4, donde se encuentra, como quien dice, el inicio. El inicio contiene plots y packages como pestañas importantes, pero obviamente pues tiene otras más. Bueno, algo que vamos a recordar, invitarles a hacer, es, dado que ya sabemos cuáles son las paqueterías que vamos a utilizar, recordemos, vamos a la pestaña Packages, o paquetes, paquetería, y para instalarlas necesitamos acceder a la pestañita que dice Install. De hecho, ahí dice Install R Packages. Le damos a abrir y seleccionamos la librería. En este caso, para el análisis estadístico, ANOVA y la comparación de medias y las pruebas de calidad, ocupamos dos paqueterías. La primera, como se los platiqué en clase, es Agricolae. Aquí aparece, como es muy probable que ya tengan buen internet, aparezca inmediatamente el, el panel desplegable con Agricolae subrayado en letritas negras y entonces seleccionan Agricolae, pueden, bueno, de esta parte no mover nada y le dan install. En mi caso, como ya tengo el Agricolae instalado, pues realmente solamente es un chequeo, tal como se observa en la ventanilla de consola. Para ustedes, probablemente comience a haber una gigantesca y enorme cadena de procesos de programación. No se preocupen, eso es perfectamente normal. Para quienes no les llegue a instalar el Agricolae, puede contactarnos, pero muy probablemente tenga que ver con este apartado que estoy iluminando que se llama RTools. Quien tenga esa condición nos contacta y le ayudamos a descargar esta herramienta RTools para poder trabajar con las paqueterías. Pero es poco probable desde mi perspectiva, entonces sigamos avanzando. Decíamos, para instalar una paquetería, packages en la ventana número 4, install, el nombre de la paquetería, ya está instalado Agricolae. La siguiente es car. Car, como si fuera carro, pero es car. Aparece el panel desplegable, letras negras, seleccionamos, damos instalar. Nuevamente, como ya lo tengo yo instalado, solamente es un chequeo y aquí está, solamente es un chequeo de que lo tengo, pero R entiende que ya está instalado. ¿Cómo sé si la paquetería está instalada? Regreso a la ventana número 4
donde está la lupita, y ahí puedo poner el nombre de la paquetería. Aquí, por ejemplo, le pongo Agricolae y entonces aparece nombre, Agricolae o Agricol, descripción, procedimientos estadísticos para investigación en agricultura. Lo mismo para la paquetería CAR. CAR, eh, regresión aplicada como complemento, ¿vale? Es el nombre de la paquetería. Sigamos avanzando. Entonces, para trabajar con datos en R, recordemos lo prioritario como primeros pasos. Abrir una nueva carpeta, crear una nueva carpeta y a esta nueva carpeta ponerle un nombre fácilmente identificable. Para ustedes es AC 2025 y en esa carpeta AC 2025 le dan crear y se crea. Aquí me aparece a mí esta pantallita porque, bueno, obviamente yo ya la tengo creada, la carpeta, entonces pues detecta que ya la tengo creada. Mi carpeta AC 2025 está de este lado, es la que acabo de abrir, y la sugerencia es pongan los tres archivos importantes en esta carpeta. Primer archivo importante, los datos de la hoja de cálculo de Excel. Nuestro caso es datos-2008. Segundo documento importante es el archivo .csv, que ya está precreado para ustedes, es el de 2008. Y tercer archivo importante, conservación 2025.r. Bien, ¿cómo se trabajan los datos? Vamos a abrir la hoja de cálculo de Excel, la hoja típica, y sabemos que va a aparecer una hoja de cálculo con estas características, con diseño gráfico, cierto acomodo propio del investigador, muestreador o el técnico que recogió los datos. Y evidentemente, pues necesitamos acoplar este documento para trabajarlo en R. ¿Cómo le hacemos para trabajar un documento de Excel en R? Bien, de forma general, debemos de recordar que se utiliza la función guardar como. Dos rutas para hacer guardar como. Primera ruta, vamos a donde dice archivo, en el Excel, Microsoft Excel, damos en archivo, avanzamos hacia guardar como, y en guardar como, hasta abajo, donde dice examinar. Se abrirá una ventana y en esa ventana tenemos que irnos hacia el escritorio, al escritorio de nuestro ordenador. Una vez en el escritorio, ubicamos nuestra carpeta que acabamos de crear, AC 2025, y le cambiamos el tipo de documento donde dice tipo. Pasamos del libro de Excel a CSV delimitado por comas. Es el único con el que vamos a trabajar. CSV delimitado por comas. Hay muchos más tipos, no es necesario ponerles atención a esos por ahora. Damos el CSV delimitado por comas y la sugerencia es ponerle un nombre lo más simple y sencillo que se pueda. Para nosotros fue de 2008. Una vez que he hecho esto, le doy guardar y procedo a guardar mi documento. En nuestro caso, como ya les precreamos este documento, ya les aparece a ustedes y no es necesario que lo vuelvan a guardar. Simplemente es demostrativo. La siguiente ruta para ustedes, para convertir de Excel a CSV, simplemente podríamos optar por apretar la tecla F12, se abre la ventana guardar como y se repite el proceso antes descrito. Ir al escritorio, nuestra carpeta, cambiar el tipo de archivo, simplificar el nombre del documento. Bien, una vez simplificado el documento, perdón, cambiado el tipo de documento a .csv,
Vamos a abrirlo. De 2008 es nuestro caso y ahí aparece, de 2008. Entonces, como se dan cuenta, el documento está ajustado a un tipo de archivo .csv y recordemos que el acomodo de los datos depende fuertemente del diseño experimental. A términos simples, decimos que del lado izquierdo debe de ir el factor a analizar. Si es diseño completamente al azar, solo se ponen los tratamientos. Si es diseño en bloques completos, se pone bloque y luego el tratamiento. En nuestro caso, al ser factorial, se ponen el factor A con sus dos niveles, factor B con sus tres niveles, que es la profundidad, factor C, que vendría a ser los tratamientos o la intensidad de labranza o el sistema de labranza de conservación. Una vez que ya están capturadas las líneas de nuestro diseño experimental, lo que sigue es en cada columna independiente colocar la variable respuesta. Tenemos pH, conductividad, carbono, nitrógeno, fósforo, potasio, SiC o capacidad de intercambio catiónico y el cálculo de tres índices muy importantes: relación carbono-nitrógeno, relación carbono-fósforo, relación nitrógeno-fósforo. Una vez que está acomodado el documento y podemos comenzar a trabajar con él, regresamos al software R para comenzar nuestro proceso de codificación y programación. Bien, estamos en R. Como sugerencia, siempre es útil limpiar la sección de la consola o, como quien dice, la ventanita número 3, esta de aquí, la que estoy iluminando de azul. Para ello, el comando a utilizar es Control L. Doy un par de clics en la ventanita de la consola, quizá aparezca alguna barrita vertical parpadeando, y entonces doy Control L para limpiar toda la consola. En este punto puedo comenzar a realizar mi trabajo operativo y estadístico en R. ¿Cómo lo podemos hacer? Primero tenemos que abrir el programa donde están todos los comandos para el análisis de varianza y la comparación de medias. Para ello nos vamos en el RStudio, vamos a la ventanilla File y buscamos donde dice Open File o Abrir archivo. Se despliega otra ventana, nos vamos hacia el escritorio y buscamos la carpeta donde hemos guardado nuestros documentos. Para este caso, el documento está en AC2025 y es la terminación .r. Se llama conservación 2025.r. Seleccionamos, le damos Open y aparece, aparece la codificación para nosotros, ¿vale? En su caso, es probable que aparezca varios detalles que iremos desglosando poco a poco. Bien, vamos a comenzar con el proceso de trabajo de los datos en R. Como vimos, el primer comando o la primera instrucción es leer el archivo tipo Excel o .csv donde hemos capturado nuestra información. ¿Qué tenemos que hacer? Se establece el directorio ZWD con la codificación que ya explicamos en clases y para poder trabajar el documento tenemos que colocar la ubicación de nuestra tabla .csv. Así que vamos al escritorio, vamos al escritorio a ubicar nuestra carpeta AC2025, ubicamos nuestro documento de 2008. Importante que cuando lo ubiquemos, lo seleccionemos. Damos clic derecho
para desplegar el panel de opciones y nos dirigimos hacia la opción Propiedades. Una vez en Propiedades, ubicamos la leyenda ubicación del archivo, y el panel de propiedades nos arroja la ubicación de nuestro archivo. Lo seleccionamos y copiamos con el comando Control Z en el teclado o clic derecho en donde dice copiar. Ya copiada la ubicación de nuestro archivo, regresamos a RStudio y en RStudio seleccionamos, importante, dentro de las dos comitas inglesas. No es bueno borrar las dos comitas inglesas o los paréntesis, ya que se pierde la codificación y nos puede arrojar un error. Entonces, la ubicación del archivo, seleccionamos dentro de las dos comitas inglesas en la línea número 2 y borramos para introducir nuestra ubicación. Para que R reconozca la ubicación, tenemos que hacer un cambio de diagonal. El cambio de diagonal es con diagonales que van de abajo hacia arriba, es decir, de izquierda a derecha, y para ello vamos a utilizar en la mayoría de teclados la tecla Shift y el número 7. Como se dan cuenta, las dos diagonales que estoy mostrando son diferentes. La correcta es la que acabamos de introducir, Shift 7, o la que va de abajo hacia arriba. Entonces, perdón, sustituimos todas las diagonales que están equivocadas por las diagonales correctas. Bien, es importante sustituirlas todas sin borrar los paréntesis o las comitas y habiendo seleccionado de forma correcta nuestro archivo. Después, en la línea 3, se establece el vector tal como ya lo describimos durante la clase y es importante el comando read.table, leer tabla. Vuelve a aparecer la codificación de R, paréntesis con dos comitas inglesas, y dentro de esas va a aparecer, de las dos comitas, va a aparecer el nombre del archivo. Para ustedes es probable que aparezca algún otro nombre, pero el correcto es el nombre del archivo que vamos a trabajar. Para nosotros, de 2008. Lo demás de la codificación no es de relevancia por ahora, simplemente es para indicar que las columnas de esta tabla son importantes en el análisis. Una vez realizada la introducción de la ubicación del archivo, procedemos a seleccionar desde la línea número 3 hacia la 1, seleccionamos, se ilumina en azul, y ubicamos el botón Run. El botón Run podríamos utilizar el comando Control Enter. Cuando damos Run, se despliega a nivel de consola, pantalla 2, el proceso, y a nivel de pantalla 3, perdón, a nivel de pantalla 2, en el ambiente, se describe el resumen de lo que hicimos, y a nivel de pantalla 3, la consola se describe el proceso que acabamos de hacer, es decir, la programación. Entonces, seleccionamos línea 1 a 3 y le damos Run. Si la codificación fue correcta, entonces vamos a ver que se ilumina en azul en la pantalla 3 y en la pantalla 2 aparece Data y Jamaica 1. Damos clic en Jamaica 1 y se abre nuestra tabla de Excel, pero ahora codificada dentro del formato de RStudio. Si queremos ver más resumen de los datos, recordemos, vamos hacia la flechita azul que está al lado de Jamaica en la ventanilla número 2, la desplegamos y aparecen un resumen de los datos con los que estamos trabajando. Bien, ¿cómo trabajar entonces un análisis de varianza con RStudio?
Para ello regresamos a la pestañita de nuestra programación, conservación 2025.r, y introducimos el comando de la línea número 5. Primero, convertir cada variable en factor. Viene la codificación, tal como ya la describimos en clases. No es necesario repetirlo, pero sí es necesario seleccionar desde la línea 8 a la 5 para poder convertir cada variable en un factor de lo que es nuestro interés, es decir, suelo, tratamiento y profundidad. De esta manera, seleccionamos línea 5 a 8, le damos Run, y si el comando fue ejecutado de forma correcta, nos damos cuenta que del lado derecho aparecen suelo, profundidad y tratamiento con el nivel de factores, la cantidad de niveles por factor. Suelo es un factor con 2 niveles. Profundidad es un factor con 3 niveles. Y tratamiento, un factor más con otros 3 niveles. ¿Cómo realizar entonces el ANOVA? Bien, durante el ejercicio trabajamos con la variable conductividad eléctrica. Así que cuando vayan a trabajar con otra variable, es importante corregir la codificación. Vamos a ello. Línea número 10. Correr el modelo de la ANOVA junto con la línea número 13. Mostrar el ANOVA o el modelo o los resultados. Viene a partir de la línea 11, la codificación que ya explicamos, y el comando muy importante llamado AOV, análisis de varianza o Analysis of Variance. Se abre la codificación propia de R, un paréntesis, y aquí en la primer línea o en el primer par de letras, vamos a colocar la variable de nuestro interés. Si vamos a evaluar conductividad, le pondríamos CE. Si vamos a evaluar pH, le pondríamos pH. Y lo mismo si fuera fósforo, potasio, nitrógeno o incluso las relaciones que se calcularon. Carbono-nitrógeno, carbono-fósforo, nitrógeno-fósforo. Es importante que si en nuestra tabla aparece en mayúsculas, sigamos utilizando ese formato, mayúsculas. Sigamos adelante con la variable conductividad eléctrica. Entonces, para describir el ANOVA, recordemos, estamos en un diseño factorial de 3 factores con diferentes niveles. Entonces, pongo mi variable respuesta a estudiar, que es conductividad eléctrica, el signo de igual. Este signo es un signo, no es perdón, no es el mismo signo al que estamos acostumbrados en una suma o en una resta. Es un signo diferente. Es un guión torcidito, ¿vale? Entonces, aquí ya está dado en la programación de R, lo pusimos para ustedes, no es necesario que lo muevan. A partir de ahí colocamos cada factor en formato de suma. Suelo más tratamiento más profundidad más, a partir de aquí, las interacciones. Suelo por tratamiento más suelo por profundidad más tratamiento por profundidad. Y algo muy importante para los diseños factoriales, la triple interacción. Más suelo por tratamiento por profundidad, coma, del vector que ya hemos descrito en clase, Jamaica U. El siguiente comando, el número 13, mostrar el modelo o los resultados de la ANOVA, es muy sencillo. Summary, resumen, 2 paréntesis, Jamaica 1.v. Bien, corramos el modelo y veamos los resultados. Para ello, seleccionemos la línea número 14 hacia la 10, la línea 10 a 14. Una vez iluminada, podemos dar en el botón de Run o Control Enter.
Damos run y si la codificación está correcta, veremos nuestra tabla de ANOVA. Para lo siguiente es realizar nuestra prueba de comparación múltiple de medias. Para eso tenemos que ir hacia la línea número 35 y en la línea número 35 aparece la leyenda comparación múltiple de medias por el método de Tukey. Aquí el primer paso es abrir la librería Agricolae con el comando library Agricolae, establecer el sitio de trabajo, Tukey 7, y en este caso especial sí podemos utilizar el símbolo de igual y el nombre original de la prueba de Tukey, hsd.test, más codificación propia del software R, ponemos jamaica1.v, coma, dos comitas y la variable de nuestro interés, suelo. Después aparece el alfa con el que vamos a trabajar, el típico 0.05 para estudios en agricultura. Noten que las siguientes tres pruebas de Tukey están enfocadas o centradas en tratamientos y profundidad. Para poder ver los resultados, necesitamos seleccionar desde la línea número 35 hasta la 46, acercarnos al botón de Run y entonces observar los resultados de la comparación múltiple de medias. Si la codificación es correcta, veremos este resultado. Básicamente, viéndolo desde el principio, tenemos los tres apartados de la comparación múltiple de medias. Aparece varios parámetros estadísticos propios de la prueba de comparación de medias, pero dentro de los más importantes tenemos CB, que es coeficiente de variación, tenemos el nombre de la variable respuesta, perdón, del factor que estamos analizando, el promedio de la variable respuesta, la desviación estándar de dicha variable dentro del factor, algo que se llama R minúscula, que es el número de repeticiones, y algo muy importante cuando se presentan resultados confiables, el error estándar del cálculo que acabamos de hacer. Lo demás son datos estadísticos que pueden tener utilidad para otro tipo de análisis. Bien, después de aquí aparece la comparación y la posible agrupación de medias. Para este caso, estamos comparando los dos tipos de suelos, molisol e inceptisol, con la variable respuesta, conductividad eléctrica, y siendo que el suelo molisol tiene el mayor promedio, el software R y el método estadístico comparación de medias por prueba de Tukey nos arroja que molisol tiene 0.25 en promedio de conductividad con una agrupación A, mientras que inceptisol tiene un promedio de 0.14 con una comparación de medias de agrupación B. O lo que es lo mismo, hay diferencia estadística significativa. ¿Quién es mayor? Molisol. ¿Quién es menor? Inceptisol. Podemos seguir analizando para tratamientos y observar los diferentes tipos de agrupaciones, e incluso coeficientes de variación, desvia- eh, desviación estándar, número de repeticiones, el error medio e incluso el valor propio o natural de la prueba de Tukey. Sigamos adelante. Regresamos a la NOVA para observar e interpretar a grandes rasgos. De acuerdo con las reglas de decisión, las cuales les compartimos en clase, podemos observar que nuestra comparación de medias o ANOVA arroja dos resultados estadísticamente significativos. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque el PRF mayor que F, o también llamado P-valor, es menor que alfa. Para el caso de la fuente de variación de suelo o el factor suelo,
este de aquí, que estoy iluminando, el p-valor es igual a 1.2 por 10 a la menos 7, y si lo contrastamos con nuestro valor de alfa, 0.05, podemos decir que el p-valor es menor que alfa y por lo tanto sí existe una diferencia estadística significativa entre suelos. Todavía no sabemos qué suelo es el correcto, hasta que hagamos la prueba de Tukey. El siguiente valor estadístico, que es significativo, es el factor tratamiento. Con un p-valor de 0.0157, podemos observar que p-valor de tratamientos es menor que alfa y por lo tanto, al menos un tratamiento es diferente en cuanto a la conductividad eléctrica. Este resultado lo podemos validar con la prueba de Tukey ya observada hace unos segundos, lo cual es correcto. Bien, hasta aquí el análisis de varianza, ANDEVA, ANOVA, AOV y comparación múltiple de medias por la prueba de Tukey. Pero en clase también les enseñamos la validación del modelo o de la ANOVA y los supuestos de calidad. Recordemos que todo análisis de varianza y prueba de comparación de medias debe de cumplir tres, al menos un parámetro importante o también llamado supuestos estadísticos de calidad. Para ello, para validarlos, los tres supuestos estadísticos debemos de recordar cada uno de estos. El primero es prueba de distribución normal de los datos o prueba de distribución normal de errores. La segunda, el segundo parámetro estadístico de calidad es prueba para independencia de observaciones y el tercero es prueba de homogeneidad de varianzas o también llamado homocedasticidad. Prueba de homogeneidad de varianzas del error. Bien, también les enseñamos que tenemos dos métodos para hacer la validación de estos supuestos, método gráfico y método analítico. Vayamos a ver qué es el método gráfico. Para ello, avancemos en la programación hacia la línea número 16. En la línea número 16 encontramos la leyenda validación del modelo o las gráficas. Está ya predefinido con el comando par o par, como se observa donde lo estoy iluminando, y un tercer comando o intermedio que se llama plots, que significa gráficas. Específicamente, dentro de donde dice plots, es donde vamos a anotar el nombre de nuestra ANOVA o de nuestra prueba de análisis de varianza. Para nosotros se llama Jamaica1.AOV. Y como pueden observar, cuando yo subrayo Jamaica1.AOV, también se iluminan arriba en la línea 14 y en la línea 11 el mismo sitio de trabajo, Jamaica1.AOV. De ahí la importancia de siempre conservar el nombre de nuestros sitios de trabajo dentro del software R. Observemos ahora la validación del modelo seleccionando la línea número 16 a 19. Línea número 16 a 19, una vez que están seleccionadas, vamos hacia el botón Run o utilizamos Control Enter y podemos observar en la ventanilla número 4, en el apartado Plots, cómo aparecen las cuatro gráficas para validación de calidad estadística de nuestros datos. En caso de que a alguno de ustedes no le aparezca esta gráfica, pero tampoco reporte un error, es decir, aquí abajo en la consola, donde estoy iluminando, es probable que el tamaño de su computadora o del monitor de su computadora sea pequeño. Para ese caso, nos dirigimos hacia la línea número 17 y en la línea número 17 nos dirigimos al comando sex igual a .8. Lo único que tenemos que hacer es cambiar el 8 por el valor de 6. Volvemos a correr la prueba
y debería poder observarse las gráficas del lado derecho en la ventanilla número 4 donde dice plots. Yo lo regreso al tamaño al que lo tenía preconfigurado, punto 8. Bien, vayamos a la interpretación de las gráficas. Nos dirigimos hacia la ventanilla número 4 donde dice plots y ubicamos el botón zoom. Al darle clic al botón zoom, se despliega la ventanilla con las gráficas para poder visualizarla de forma más grande. Podemos maximizar la ventanilla para descubrir e interpretar lo que cada gráfica nos dice. Recordemos, con el método gráfico solo podemos validar dos supuestos de calidad de la nova. El primer supuesto, que es distribución normal de los errores, y el tercer supuesto, también llamado homogeneidad de varianzas o homocedasticidad, o también llamado homogeneidad de errores. Bien, para el caso del primer supuesto de calidad, distribución normal de errores, distribución normal de los datos, se utiliza el método gráfico con la técnica cuartil versus cuartil, y su interpretación es muy sencilla. Si todos los puntitos que arroja la gráfica se alinean en una línea o raya punteada de 45 grados aproximadamente, si todos los puntitos se alinean sobre una raya punteada de 45 grados, podríamos inferir que nuestro primer supuesto se cumple y que por lo tanto nuestros datos son de distribución normal. Y decíamos, esto implica que el análisis de varianza y sus conclusiones son correctas y verdaderas, tal como lo vimos durante la clase. El siguiente supuesto que se puede validar con este método gráfico es el número 3, homogeneidad de varianzas o homocedasticidad. La primera gráfica, que se titula Residuals versus Fits o residuales contra predichos, nos indica que si todos los puntitos blancos, que son nuestros datos, si todos los puntitos blancos se distribuyen de forma aleatoria por toda la gráfica, quiere decir que tenemos una distribución homogénea de la varianza o del error. Si tuviéramos una agrupación de un solo lado, podríamos inferir que este supuesto no se cumple. En este caso, el supuesto se presume con el método gráfico que sí se cumple y por lo tanto se cumple el tercer criterio de calidad estadística, homogeneidad de varianzas, y a su vez podemos validar y concluir que la comparación de medias por el método de Tukey es correcta, o lo que es lo mismo. Para el caso de la conductividad eléctrica, sí hay diferencias entre suelos y en efecto, el suelo que tiene mayor conductividad es Molisol con 0.25 en una agrupación A con la prueba de Tukey a un alfa de 0.05. Las siguientes dos gráficas, Scale Location, recordemos que Scale Location es una gráfica más sensible que la Residuals versus Fit y que nos sirve para lo mismo de validar el tercer supuesto de calidad, homogeneidad de varianzas. La cuarta gráfica, que se llama constante de apalancamiento o constant leverage, nos permite hacer la limpieza y gestión de calidad de los datos junto con las demás gráficas. Ya lo veremos más adelante en este video. Hasta aquí fue la validación de supuestos de calidad con el método gráfico para el primer criterio de calidad, distribución normal de errores, y el tercer criterio de calidad, homogeneidad de varianzas. Vamos ahora a realizar la prueba de calidad, pero con el método analítico. Para ello nos dirigimos a la línea 21
Y desde la línea 21 hacia la línea número 33, podemos observar las tres pruebas de calidad para nuestros datos estadísticos. Prueba de distribución normal de errores de los datos. En este caso, adopta el nombre de prueba de distribución normal de Shapiro o Shapiro-Wilks. Y para el segundo criterio estadístico, el de independencia de observaciones o muestreo aleatorio, completamente aleatorio, tenemos la prueba de Durbin-Watson para independencia de observaciones o también llamado no autocorrelación. La tercera prueba en la línea número 29 es prueba de homogeneidad de varianzas y en este caso tenemos la prueba de Bartlett que valida que las varianzas son homogéneas y por lo tanto el error está distribuido por todo el experimento y la toma de datos. Bien, vayamos con la primera prueba. Prueba de distribución normal de Shapiro o Shapiro-Wilks. Aquí está la codificación, tal como ya la platicamos en clase, pero aquí lo más importante es que al final del vector que acabamos de trazar, que es Jamaica 1, observen que aparece el símbolo de pesos o el símbolo de dólar y frente a este símbolo de dólar aparece la variable que estamos analizando. Esto es muy importante, ya que cuando cambiemos de variable, variable respuesta, también tenemos que cambiarlo en las tres pruebas de calidad. En este caso, para la prueba de distribución normal de Shapiro, lo hacemos aquí, tal como se observa en pantalla, donde estoy seleccionando. Borramos, si estuviéramos analizando SIC o capacidad de intercambio catiónico, borraríamos CE y pondríamos SIC, capacidad de intercambio catiónico. Lo mismo si fuera, perdón, potasio, nitrógeno, pH. Bien, sigamos adelante con nuestra variable respuesta en estudio, que es conductividad eléctrica. La siguiente es la prueba de Durbin-Watson, independencia de observaciones, y notemos que aquí se solicita la paquetería previamente descargada, bajo el comando en la línea número 26, require car. No se tiene que mover, ya que esta codificación es fija. En la línea número 27 aparece el nombre original de la prueba, Durbin-Watson Test, codificación propia del programa R, y se vuelve a repetir el sitio de trabajo jamaica1.aov, tal como lo describimos durante la clase. En la línea número 29 aparece la prueba de homogeneidad de varianzas y notemos que en la línea 31 a 33 aparecen tres pruebas de Bartlett bajo el nombre Bartlett.test con la codificación propia del software R, pero quiero que observemos que en este caso aparece una pequeña fórmula. Conductividad igual a suelo para la primera, conductividad igual a tratamiento para la segunda, conductividad igual a profundidad para la tercera. Si en el caso de ustedes, en sus documentos aparece una P o aparece un CP o incluso alguna otra variable, simplemente tenemos que cambiarlo a la variable de interés. Conductividad igual a suelo, conductividad igual a tratamiento, conductividad igual a profundidad. Solo como pequeño recordatorio. En la primera prueba, en la de Shapiro, con esta codificación le estamos indicando al R. R, por favor, toma la tabla Jamaica 1 y analiza la variable conductividad eléctrica para distribución normal de errores. En la prueba 2, Durbin-Watson, le estamos diciendo a R, utiliza por favor la paquetería CAR y ejecuta la prueba Durbin-Watson Test, pero quiero que se la apliques al análisis de varianza que acabo de realizar, es decir, Jamaica1.aov. Y en el caso de la tercera prueba, estoy declarando tres pruebas de Bartlett
para el conjunto de datos data Jamaica 1, pero bajo el criterio conductividad igual a suelo o tratamiento o profundidad, según sea el caso. Nuevamente, y recordar, si cambiamos de variable, si nos cambiamos de conductividad a pH o carbono o materia orgánica, es importante entonces también cambiar la codificación en estos detalles. Bien, corramos las pruebas. Seleccionemos la línea número 21 hacia la 33 y una vez seleccionada la línea número 21 a 33, si la paquetería está bien instalada, si la codificación fue bien ejecutada, puedo ir al comando run y aparecerán los valores de las tres pruebas. Bien, aquí se observan los valores de las tres pruebas y yendo desde el principio, podemos ver Shapiro-Wilk Normality Test, prueba de normalidad de Shapiro, con p-value o p-valor de 0.07. Prueba de Durbin-Watson, cargó la paquetería car y cardata y aparece hasta el final de la prueba Durbin-Watson p-value con 0.474, tal como se observa en la pantalla. Y la tercera prueba, repetida 3 veces para cada conjunto de interés. Prueba de homogeneidad de Bartlett, perdón, prueba de homogeneidad de varianzas con el método de Bartlett para, vean aquí, conductividad hacia suelo, conductividad hacia tratamientos, conductividad hacia factor profundidad. Hasta el final de dicha prueba o de cada prueba aparece el p-value o el p-valor, el cual para nuestro caso es 0.19, 0.73, 0.47. Es posible que los siguientes decimales salga diferente para cada uno de ustedes. No es de preocuparse, ya que es natural que, dada la computación o cálculo que ejecuta el programa, haya ligeras variaciones en los decimales. Como podemos ver, y de acuerdo a los criterios de calidad y a la prueba de hipótesis que vamos a realizar de cada prueba de calidad, podemos observar que nuestro trabajo cumple los tres criterios de calidad. ¿Cómo lo sabemos? Vayamos a la primera. Prueba de distribución normal de errores presenta un p-valor de 0.07. Si el p-valor es menor que alfa, se rechaza la prueba y por lo tanto no tendríamos distribución normal. De esta manera, nuestra prueba de Shapiro para la conductividad nos arroja un resultado de 0.07 y contrastado con alfa de 0.05, podemos concluir que el p-valor de Shapiro es mayor que alfa. Por lo tanto, nuestros datos sí tienen distribución normal. Y lo que es lo mismo, nuestro ANOVA es correcto. Para el caso de la prueba de Durbin-Watson, podemos usar un razonamiento más o menos semejante. P-valor de 0.47 se contrasta o se enfrenta contra nuestro alfa, que es 0.05, y como nos damos cuenta, P-valor es mayor que alfa. Así que, para la variable conductividad eléctrica, la prueba de Durbin-Watson es positiva y podemos concluir que nuestros datos son independientes, no tienen autocorrelación, o lo que es lo mismo, el muestreo fue ejecutado de la mejor manera posible. Y última interpretación, prueba de homogeneidad de varianzas. Sigue el mismo formato que las dos anteriores y para ello vamos a desarrollar ese argumento. Es decir, vayamos hacia prueba de homogeneidad de varianzas, prueba de Bartlett para homogeneidad de varianzas, en el caso de conductividad por tratamiento. Nos damos cuenta que el p-valor es de 0.7381. Si lo comparamos o lo enfrentamos contra el alfa de nuestro estudio, 0.05, entonces podemos concluir que el p-valor es mayor que alfa y por lo tanto la prueba de Bartlett es positiva.
Esto es, que el error experimental se distribuyó sobre todos los tratamientos y por lo tanto podemos concluir que la prueba de Tukey es correcta. Dicho de otra manera, como ya lo repetimos, lo dijimos anteriormente, en nuestra prueba de Tukey por tratamientos y por suelo, efectivamente, sí hay diferencias estadísticas y sí, el suelo Molisol tiene más conductividad y sí, el tratamiento que corresponde a la prueba de Tukey, en este caso, la branza convencional tiene la mayor conductividad. El mismo razonamiento se puede analizar para para la prueba de homogeneidad de varianzas de Bartlett, pero en conductividad por profundidad. Y esto es importante porque en la prueba de comparación múltiple de medias de Tukey se declaraba que no había diferencia estadística entre conductividades eléctricas a diferentes profundidades. Es decir, todas las profundidades tienen la misma conductividad eléctrica. Si la prueba de Tukey dice eso y mi prueba de Bartlett lo valida, entonces mi conclusión es correcta. Hasta aquí hemos analizado la comparación múltiple de medias, los supuestos de calidad y el análisis de varianza. Mencionábamos que existen dos pequeños criterios, y de hecho existen más dentro del mundo de la estadística, para verificar y validar que nuestro estudio y nuestros datos son de calidad. Uno de ellos, que se mencionó un poco en clase, fue el coeficiente de variación, el cual nos indica de nuestro promedio de datos qué tanto de eso tiene error, qué tanto de eso representa nuestro muestreo o representa al grupo en general. Y decíamos, si el coeficiente de variación es menor a 25, según algunos estadísticos, o según otros estadísticos, menor a 15, podríamos concluir que nuestros datos también son de calidad. En este caso, nuestro coeficiente de variación es de 30,58. De acuerdo con el criterio del 25%, podríamos concluir que nuestros datos quizás necesiten un poco de limpieza. Para ello, recordemos, se utilizan las gráficas que desarrollamos en la validación del modelo. ¿Cómo limpiar los datos? Bien, una vez que hemos encontrado alguna razón para limpiar los datos, sea por prueba de Bartlett, prueba de Durbin-Watson, prueba de Shapiro, análisis del método gráfico o incluso el propio coeficiente de variación, tenemos oportunidad de hacer una limpieza de los datos. ¿Cuánto y a qué intensidad? ¿Y cómo? Bueno, el cómo se responde mediante la gráfica que creamos con los comandos par o par. Aquí la tenemos en la ventanilla número 4 y para visualizarla vamos hacia donde dice zoom y se despliega la ventanilla. Una vez desplegada la ventanilla, podemos observar y recordar, como lo vimos en clase, que hay puntitos que contienen un número. En este caso, se iluminan en todas las ventanitas, en todas las gráficas, se iluminan los puntos número 25, número 13 y número 34. En otras palabras, el software R con estos comandos nos está indicando y nos está invitando a realizar una limpieza de datos, en este caso llamados datos aberrantes, datos outliers o datos atípicos. Es decir, ya comprobé que mis datos necesitan limpieza. Voy a hacer la limpieza. Ubico mis datos aberrantes. El método gráfico me ayuda a eso. Me ubica tres datos, en nuestro caso, número 25, número 13 y número 34. Esa es la posición del dato que debemos de borrar o que podríamos excluir para poder mejorar la calidad de nuestros datos. Ahora,
cuántos datos tenemos que borrar o podríamos borrar. Nuevamente, según algunos criterios estadísticos, como máximo el 10% del total de nuestros datos. Vamos a ver. Cerramos la ventanita y nos vamos hacia la ventana número 2, donde dice Jamaica 1, para visualizar nuestra tabla de datos. Doy clic y se despliega la tabla de datos. Decíamos, hacia el lado izquierdo, la primera columna presenta la posición del dato. Tomemos como por ejemplo el número 25, uno de los datos que R nos recomendaba borrar. Vamos a la posición número 25 y encontramos el dato. Es del Molisol en profundidad 3, a labranza 0 de conservación y el dato de conductividad es 0.29. Para decidir si lo borramos o no, simplemente hay que seguir los criterios ya mencionados, pero sobre todo, no borrar más allá del 10% de los datos. Para nuestro caso, dado que tenemos un total de 54 datos, el 10% de ellos sería 5.4, o lo que es lo mismo. Podemos borrar como máximo 5 datos considerados aberrantes, outliers o atípicos. Lo demás simplemente es dirigirse a la posición 25 en nuestro documento de Excel y retirar ese dato, sea borrándolo o cortándolo y pegándolo en otra parte del documento, donde no interfiera. Simplemente, para este último paso, señalar un detalle. Durante la gestión de datos, la ubicación que da el software R, es decir, desde 1 hasta 54, puede diferir un poco conforme a la tabla del documento .csv. En la mayoría de ocasiones difiere en el valor de 1. Es decir, si yo quiero borrar el dato número 25 que me señala el software R, me dirijo a mi tabla de Excel, la, la .csv, y en la tabla .csv voy a observar este dato. Vamos hacia él y aquí está. Para el software R, la posición es la número 25. Para nuestra tabla .csv es el número 26. Es este de aquí, el que estoy iluminando de amarillo. Simplemente es un criterio que se debe tomar en cuenta. Se puede decidir borrar ese dato y una vez que se borra o se excluye ese dato, podemos hacer lo siguiente. Ya borrado el dato, volvemos a guardar, control G, nuestro documento y regresamos a nuestra codificación en R para repetir todos los procesos ya descritos. Bien, hasta aquí es todo lo que podemos compartir con ustedes para esta limpieza y gestión de datos de calidad para agricultura de conservación. Y recuerden que cualquier duda, comentario o incluso alguna dificultad con el software R, podemos y estamos a su disposición para ayudarles en lo que necesiten. Éxito en su trabajo. Hasta pronto.